Bueno, comentarles un poco acerca de mí, ¿no? Yo soy el docente, en este caso, el que les está dictando este masterclass que gracias a SEO Academia hacemos llegar a nuestros seguidores. Y bueno, pues yo soy candidato a maestro de la maestría de Ingeniería Vial con mención en carreteras, puentes y túneles. Ya, yo he hecho esta maestría, ya la he terminado en 2019, antes de la pandemia. Entonces ahí estaba viendo, estoy planteando una tesis en el tema de calidad. Ya, ahí en la parte de obras viales hay bastante que revisar en la parte de calidad. Eso lo vamos a tocar ahora también, ¿no? Ustedes comprenderán, la parte constructiva siempre va a involucrar temas de calidad, ¿no? Y eso es en lo que estoy planteando mi tesis. Bien, he venido ejerciendo la profesión mucho tiempo en lo que son las obras viales, ¿sí? Desde asistente he estado ahí, ¿no? Entonces, y ya por inclinación, por vocación, es que me he dedicado sobre todo a la parte de valorizaciones, metrados, costos, presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces, yo pertenezco en la actualidad al staff de los ingenieros de valorizaciones de la empresa Serconsul. Sí, es una empresa grande de supervisión nacional, no es multinacional cuanto nos gustaría. Y estamos ahí trabajando, por ejemplo, ahorita yo me estoy haciendo cargo de un proyecto que estamos haciendo los puentes, el reemplazo de puentes viales en el departamento de Puno, de la frontera de Cusco, en Sicuani, y la frontera con Bolivia. ¿Ya? Entonces ahí estamos, bueno, en el paquete que yo tengo estoy a cargo de 16 puentes, sí, pero toda la supervisión estamos a cargo de algo de 39 puentes, creo. Sí, en el paquete uno tiene un tramo y todo eso. Bien, entonces, como les digo, yo he seguido también un curso de gestión de calidad en el sector construcción bajo el enfoque del PMI, esto gracias a la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, ya, y bueno, pues todo esto es interesante. Como les digo, la parte de costos, presupuestos y todo eso está muy vinculada a la parte de calidad, ¿no? Entonces, por eso es mi inclinación. Y también ver la parte que en esta obra, por ejemplo, que he visto en el consorcio Yachea, ver mucho la parte de calidad desde el punto de vista de suelos, ¿no? Entonces, eso es lo que sería de mí, ¿no? No es bueno que yo mismo hable de mí, ¿no? Entonces, como les digo, muchas obras viales que he ejecutado, cuando he visto los temas de, por ejemplo, de pavimentos económicos, he visto los temas eh, desde la parte de estudios, por ejemplo, desde la parte de ejecución, desde la misma contratista, así como ahora que vengo ejerciendo como de la parte de la supervisión, ¿no? Ya que muchos dirán que es más fácil, ¿no? También la supervisión tiene sus temas y sus complicaciones, ¿sí? Entonces, muchachos, este es su docente, quien les va a impartir hoy de un poco. Vamos a compartir, vamos a analizar algunos temas que habíamos visto, ¿ya? Y como siempre lo he hecho, ¿no? Muchos seguro de ustedes han sido también mis alumnos, ya algunos mis docentes, de repente hasta mis compañeros de clase, ¿no? Uno nunca sabe cómo estamos ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, muchachos, al abordar estos temas, yo siempre les digo, ¿no? ¿Desde qué escenario lo miras tú? ¿No? Yo puedo verlo desde el punto de vista del estudio, bacán. Desde el punto de vista de que yo pueda ser un supervisor del estudio, ¿no? Ese es otro punto de vista. Y otro punto de vista podemos tener, por ejemplo, cuando yo soy ejecutor y cuando yo soy supervisión, ¿no? Entonces, hasta ahí estaríamos ya bien claro, ¿no? Pero puede ser otro escenario en el que yo sea, por ejemplo, administrador de contrato, ¿no? Ya el escenario es un poquito más macro, ¿se dan cuenta? Ya, entonces, eh, eso es lo que tendríamos, ¿no? Es ubicarse en el escenario que vamos a estar.
Y en el ejemplo que vamos a desarrollar, lo voy a ir comentando, nosotros vemos mucho las valorizaciones, la parte típica, digamos, por a eso me refería. En este caso, me gustaría tocar un poco de casuística, ¿no? Voy a ahí exponer dos casos, ¿ya? Entonces, sí, ahí voy a ayudar con algunas herramientas que tengo ahí, espero que me ayuden. Entonces, y bueno, también espero que me alcance el tiempo, ¿no? Sí, pero como dice el título de esta masterclass, a ver, vamos a desarrollar, a recordar algunos conceptos de valorización y liquidación de obras, sobre todo en la parte de aspectos para las obras viales, que es donde me he desarrollado, y también la parte que habíamos mencionado en el título del máster, que es las variaciones de curvas S, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces, con esto, agradecerles antes de empezar el curso por su tiempo, por su atención y bueno, pues que sea de su valía, ¿no? ¿Ya? Empezamos entonces recordando lo que es la ley de contrataciones. En este momento, la normativa macro que rige las valorizaciones de obra es efectivamente la ley esta de la ley de contrataciones del decreto supremo 344 del 2018, ya que está en vigencia desde el 30 de enero del 2019. Esta es la que tenemos por acá, si ven el cursor. Ya, entonces, de ahí, obviamente la ley de contrataciones siempre ha existido, ya desde el RULCO, etcétera, que estábamos en los 90s y todo, ¿no? Ahora ya todo el mundo está familiarizado y ahora la ley de contrataciones ya está bastante fortalecida, digamos, ¿ya? Entonces, en la parte normativa, eh, todo lo involucra o lo absorbe la ley de contrataciones. Pero la ley de contrataciones no viene sola, viene con su reglamento. Está bien, ya. Y no solo su reglamento, justamente el día de ayer me encontraba con un colega que se dedica a la auditoría y obviamente, y como nosotros entendemos, la ley de contrataciones no solo debemos verla con el asunto de la ley y el reglamento, también tenemos que revisar las opiniones OCE, ¿ya? Entonces, el hablar de la normativa es lo que me da la base legal, por ejemplo, ¿ya? Nosotros para ejecutar una valorización necesitamos dos aspectos muy importantes. La base de pago, ¿no? Y la base legal, ¿no? Sería en un sinónimo la base técnica y el otro es la base legal. Entonces, la base legal macro de todo lo que involucra en las valorizaciones va a ser para obras por contrata, la ley de contrataciones, su reglamento y las opiniones OCE que puedan devenir, ¿ya? Entonces, al concepto de ley y reglamento le agregamos las opiniones OCE que nosotros debemos involucrarnos, leer. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces, esto es una definición que saco de la Directiva 001 de 2022. Como ustedes comprenderán, el mismo Ministerio de Economía y el mismo OCE ofrece cantidad de capacitaciones sobre el asunto de la ley de contrataciones, para bienes, para servicios, para obras, informa continuamente las opiniones, informa las modificaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, doy esta introducción al curso porque, de hecho, nosotros si queremos profundizar, al margen de que yo, por ejemplo, puedo hacer un curso de especialista, ¿no? En contrataciones del Estado o la ley de contrataciones aplicados en obra, etcétera, uno de estos, eh, vamos a tener que estar nosotros muy actualizados con esto, porque basta que cambie un decreto sí, con una modificación, ya lo del anterior ya no está en vigencia, ¿ya? Y eso hay que involucrarlo al tema de que en qué momento estoy empezando a ejecutar mi obra, ¿ya? Entonces, estas líneas de tiempo nos ayudan, ¿ya? Porque hay veces que pasa que sí, oye, yo tenía esta valorización o tenía que esto,
pero oye, el decreto que tú estás considerando ya está desfasado, ¿ya? Y al momento de que tú has iniciado la obra, no se debería considerar ese decreto, ¿ya? Entonces, es muy importante esto de la parte normativa, ¿ya? Ya como les dije, ya la ley de contrataciones cada vez, con el pasar del tiempo, tiene menos vacíos, pero todavía a estas alturas del 2024, todavía tiene y presenta vacíos, ¿ya? Entonces, los invito a leer esta normativa, la ley, el reglamento y todo lo que tenga que ver con obras respecto a las opiniones del OCE, ¿ya? Entonces, insertamos este concepto que muchos de ustedes ya lo conocen y nos va a ir mejor, digamos, ¿ya? Luego, una valorización, cuando nosotros revisamos el concepto, es un pago a cuenta, ¿no? Según el artículo 166 del reglamento, dice, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaborados hasta el último día de cada periodo previsto en las bases, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el 25 de cada mes. Eso lo dice las bases, no es que lo digo yo, no. Pero las bases generalmente dicen, ya, vamos a valorizar hasta el último día de cada mes, ¿no? 30, 31 o 28, ¿sí? Según sea el mes, ¿ya? Pero también he encontrado bases en que las que te puedo decir se valoriza hasta el 25, ¿ya? De tal manera que podamos hacer ahí digamos, un ajuste y un sinceramiento de metrados hasta el fin de mes, por ejemplo, ¿no? Pues son cosas que pueden decir las bases y algunas entidades las manejan, ¿ya? No está normado, ¿ya? Pero si lo dicen las bases, ya las bases es algo específico del contrato. Entonces, en ese aspecto, va a tener que aparecer, ¿no? Si es que no está, si no aparecen las bases, nos regimos a lo que dice la ley y tendría que ser el 30 o el 31 de cada mes, ¿ya? Pero el concepto este de pagos a cuenta, muchachos, es, a ver, hagamos un poco de trabajo. Pago a cuenta es, te voy pagando por lo que vas a hacer, o sea, en futuro, o te voy pagando por lo que has ejecutado, ¿ya? Entonces, el concepto de pago a cuenta está claro, es que te voy pagando. ¿Pero por qué? Entonces, lo lógico es que te voy pagando por lo que ya has ejecutado, ¿no? Has ejecutado 100 metros de conformación de base. Bacán, excelente, te corresponde valorizarte, no pagarte, ¿no? Yo no pago nada, ¿no? Me gustaría tener tanto dinero que tengan las entidades, pero no. O sea, uno como supervisor dice, está bien, esto se valoriza, ¿ya? Entonces, el pago a cuenta corresponde a los trabajos ya ejecutados, estando prohibido aquellos trabajos que se vayan a hacer en el futuro, ¿ya? Ingeniero, he hecho las cunetas. Están perfectas, bonitas, hermosas y todo lo que usted desea. Qué bacán. Felicitaciones, amigo mío. Pero solo me faltan las juntas. Sí, pero en tu metro lineal de cuneta dice será concluida al 100%, incluida su acabado del concreto y también las juntas. ¿Se dan cuenta? Por favor, valoríceme, ya lo tengo casi todo al 100%. Un momentito. Lo que tú me estás diciendo está bacán, ya te felicité por tu chamba. Ya tenemos los protocolos, los registros de calidad. Está bacán, excelente. Ya, pero tú quieres que yo te pague por algo que todavía no has ejecutado. ¿Ya? No, sí, pero ingeniero, que somos lo máximo. El somos lo máximo está bien hasta acá, ¿no? Así hablado, ¿no? Ya, yo también sé que son lo máximo, ¿no? Amigo, contratista, ¿no? Uf, te felicito. Pero el ser lo máximo, o el ser el más florero, o el ser el que tú desees, no te da derecho a irte contra la ley, ¿ya? Ni deber. Entonces, yo te valorizo tal cual corresponde valorizarte hasta dónde has ejecutado, sí, siempre y cuando la unidad me diga, por ejemplo, se valorizará por metro lineal, ¿no? ¿Ya? Si has hecho
tantos metros lineales, bacán. Pero si has hecho 100 metros lineales y de los 100 metros lineales te falta hacer el acabado de juntas, entonces todavía no me has acabado las cunetas. Y yo no te puedo pagar, o bueno, no te puedo valorizar por un concepto a cuenta adelantado. Porque yo te valorizo lo que has ejecutado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí bacán. Siempre pasa en obras viales cuando tenemos el problema de las unidades, ¿no? Cuneta por metro lineal. Y como siempre digo en los cursos que desarrollamos aquí en el SEO Academy, ¿qué significa tu metro lineal? Subdren. ¿Qué significa tu metro lineal de subdren? Bacán. Perfilado de talud por metro lineal. Ah, ¿qué significa? ¿No? En el caso del perfilado de taludes es más sencillo, más llevadero, pero hablamos de muros de contención, podemos hablar, por ejemplo, de cunetas, que son lineales, ¿no? Subdrenes, pintura, ¿ya? Pinturas, señalización horizontal, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, en todo ese aspecto, vamos a tener siempre cuidado con las unidades en obras viales, ¿ya? Y no se olviden, ¿qué involucra tu unidad? Topografía y georreferenciación, sí, bacán. ¿Qué involucra el metro o el kilómetro cuadrado o la hectárea que tú estás considerando? ¿Ya? Entonces, ya le voy metiendo un poquito el concepto de obras viales. ¿Ya? Y como aparece esto de la linealidad, ¿no? Una alcantarilla, ¿no? Es una obra puntual, ¿no? O sea, los cabezales, etcétera, ¿no? Ya, bacán, después el tablero, la misma alcantarilla, eso sí. Ahí podemos hacer por unidad, ¿no? Ahí se va pagando por avance de repente, ¿no? En muchos casos se hace, por ejemplo, los puentes, las alcantarillas, en obras mixtas, se hace por suma alzada, porque ya está definido, ¿no? Pero en cunetas, subdrenes, pintura, o señalización horizontal, etcétera, ahí sí va a aparecer el concepto de análisis de precios, se hace por precios unitarios, ¿ya? Igual que en las obras de saneamiento. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta. No puedo pagar por algo que no has ejecutado todavía, ¿ya? Muy bien, vámonos a otra. Acá, en los tipos de valorizaciones, tenemos que analizar esto de aquí que aparece mucho en los proyectos viales. El hablar de obra principal es el contrato, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como el expediente técnico inicial, el expediente técnico, el nativo y todo esto, ¿ya? Si es que hay modificaciones, van a ser de dos tipos, simplemente. Obras adicionales, ¿ya? Una obra que era necesaria, ¿ya? Para la obtención y para el logro de los objetivos del proyecto, es obra adicional. Por ejemplo, tenemos una curva y en la curva necesitamos un badén, porque no se le ha considerado una alcantarilla al analizar de que la cuenca era demasiado pequeña en cuanto a las dimensiones, etc. Ya existe el sustento. Pero yo estoy viendo que en esa zona mínimamente tenía que ejecutarse un badén. Ya no alcantarilla, sí, era mucho ya, ¿no? Pero tengo agua superficial que transcurre y todo. Entonces, el adicional sería el badén. Ya, esa sería una modificación. ¿Ya? Y como ustedes van viendo en la columna del lado derecho, dice, el tipo es la obra principal, es del monto contratado o lo que es el expediente técnico original, primigenio, o nativo, como le podamos llamar. Ese es el expediente técnico. ¿Ya? Son 80 kilómetros de carretera y con todas sus obras y todo eso. Ese es el expediente técnico. Pero ya estoy notando que voy a tener un adicional de obra, que es el badén.
en una curva, una cuenca muy pequeña, pero sí me va a causar molestias. Entonces va el Baden. Puede ser que más allá se haya identificado un colegio y en el estudio no se haya proyectado una jiba o rompemuelles o un reductor de velocidad. ¿Ya? Entonces ya tendríamos por ahí dos expedientes del adicional. ¿Ya? Tendríamos uno del Baden y otro del colegio, que tendrían que ser los dos reductores de velocidad. ¿Ya? Entonces, si vemos la columna del lado derecho, dice de obra adicional. Y esta obra adicional, muchachos, esta obra adicional va a tener su propia concepción. Tiene sus presupuestos, tiene sus análisis, tiene sus metrados, tiene su cronograma, tiene su propia fórmula polinómica, ¿ya? Entonces, por un lado está el expediente inicial, luego los adicionales y por ahí también los mayores metrados. En algunos casos, cuando tú presentas el expediente del mayor metrado, vas a tener que hacer también deducir metrados, ¿no? Esta meta ya no es necesaria porque se está viendo que, ¿no? Entonces, se va a hacer de un deductivo o deducir los metrados y decir, no, esto no va, ya no van las barandas porque no es necesario acá, ¿no? Y sin embargo estaba en el expediente, en la obra principal, en el expediente técnico de la obra principal, se estaba considerando barandas, pero ahora ya no. Ya que no es necesario, es analizado con la supervisión, acá tengo el sustento, etcétera, ¿no? Hay fotografías que me dicen que no es una zona de mayor peligro, N cosas, ¿ya? Entonces, ahí, en algunos contratos de concesiones, le llaman variaciones de metrados. No son mayores metrados, ¿ya? Pero la ley de contrataciones dice mayor metrado. Y el origen es el expediente de mayor metrado. ¿Dónde se ve mucho el mayor metrado? En carreteras. Tenías que usar material propio. Pero cuando vas, excavas, haces los análisis de laboratorio del material y no es adecuado. Y cuando no es adecuado el material, no me queda más que seguir usando o disponer del material de cantera. Mayor metrado, inmediatamente se dispara. ¿Ya? Eso pasa en carreteras, como si usamos un término coloquial, a diario. ¿Ya? En todas las carreteras va a pasar eso. Ahora, hay otro concepto. Yo tengo proyectado el material propio. ¿Ya? Sí, pero en ese material propio yo tengo que hacerle un zarandeo. Y ese zarandeo va a involucrar una reducción del volumen, porque si salían 100.000 metros cúbicos, que es lo que he extraído de la excavación para poder después usar este material de relleno, pues haciendo el zarandeo y el trabajo, la graduación exacta para este material, solo me van a quedar 40 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces hay un saldo de 60 metros cúbicos que voy a tener que cubrirlo con material de la cantera o material de préstamo, ya previamente conformado, previamente elaborado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ahí también tengo una variante y al toque me va a generar un mayor metrado. Y como les dije, esto pasa a cada rato en las obras viales. ¿Ya? Y sigamos viendo, se va a generar mayores gastos generales y costos directos. Por ampliación de plazo, entonces tenemos ahí ya el resumen, atrasos no atribuibles al contratista y para las paralizaciones no atribuidas al contratista. Cuando hay ampliaciones de plazo, tiene que haber un expediente de mayores gastos generales y costos directos. Y fórmula, tiene que existir una fórmula para los gastos generales variables directos, ¿ya? Y todo eso tiene que estar acreditado, obviamente. Después hay otro, mayores gastos generales y costos directos, los necesarios para concretar la paralización, ¿ya? De suspensión de plazo, por ejemplo, y los intereses, que ya es otro trato, ¿no? ¿Ya?
Mayores gastos generales cuando hay, por ejemplo, suspensión de plazo, que ahora se está optando mucho más por la suspensión de plazo, ¿ya? Pero, ¿qué es, por ejemplo, un mayor gasto general? Suspensión de plazo, sí, bacán, pero el contratista necesita seguir con el, digamos, con el alquiler de su almacén o de su garaje, sí, y ahí necesita mantener al cuidante, un cuidante de día y un cuidante de noche, ¿ya? Ahí aparece ese concepto, en la cuarta línea, quinta línea, mayores gastos generales cuando se da suspensión de plazo, ¿ya? Entonces al cuidante, al guardián, ¿ya? Al almacenero, de repente, vas a tener que seguir eh, reconociéndole sus saberes. Sí, pero ¿eso de dónde sale? De un reconocimiento de mayores gastos generales, ¿ya? Muchos está dando esto de suspensión de plazo, por eso les digo, ¿ya? Y ahí va. Entonces se va a tener que hacer también un expediente, decir, oye, del día tal a tal ha estado suspendido y en esos días yo he demandado la presencia de un cuidante, de un guardián y de una persona que me va a hacer la seguridad día-noche, la limpieza y el mantenimiento de esta maquinaria, del resguardo de este material, etcétera. ¿Se dan cuenta, chachos? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y bueno, lo demás es los intereses que también demanda hacer todo un expediente, ¿no? De intereses. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tendríamos ya bastante visto el panorama desde un punto de vista macro, ¿no? ¿Ya? Imagínense, me gustaría y me encantaría desarrollar todo esto, ¿no? Pero va a demandar por lo menos bastante tiempo en hacer un diplomado de estos, ¿no? ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, muchachos, acá se determina la existencia de diferentes tipos de valorización, siendo las siguientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para una obra adicional, yo presento mi informe de valorización del adicional 1, del adicional 8. Para mayor metrado 1, mayor metrado 7, igual. Presento para cada uno de estos, voy a presentar mi eh, informe de valorización, ¿ya? Para cada uno de estos. Entonces, el trabajo se va haciendo cada vez más extenso, porque inicialmente teníamos obra principal. Ya, oye, armemos la valorización de obra principal, pero ya tenemos un adicional. Entonces, armemos la valorización de obra principal y también armemos la valorización de obras adicionales, porque es todo un expediente independiente. Ahí, acá está uno, acá está el otro. Ya, tapa azul, tapa verde. Y ahí le aumentamos los posteriores y así con el devenir de la obra se generarán mayores metrados, también mayores gastos generales y cada uno de estos implica su informe mensual. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también, ¿no? A veces uno, cuando no hemos visto mucho eso, nos confundimos, ¿no? La valorización pensamos que es una sola, ¿no? Cada uno de estos aspectos demanda un informe, ¿no?, de valorización. ¿Ya? Muy bien. Luego de esto tenemos, bueno, ya el ejemplo numérico, ¿no?, de lo que es una valorización. Mi avance, ¿no? Este mes ha sido 100.000 soles. Ya estamos ahí en 100.000 y después, de acuerdo a las fórmulas polinómicas, a los reajustes y a los índices unificados, tengo un reajuste de 12.000. ¿Ya? Y esto es lo que estoy resumiendo, porque esto generalmente los contratistas lo hacen bonito, ¿no? Esta es la hoja más bonita de su valorización, ¿no? Un formato, nunca se equivocan, ¿no? Ya se imaginan por qué, ¿no? Y esta hoja nunca debe fallar, como dicen. Es lo que le llamamos la hoja de la liquidación de la valorización, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí pues los contratistas se esfuerzan, ¿no? Oye, esta hoja presenta la bonita. ¿Ya? Está bien, contratista. Sí, está bueno.
Si yo soy contratista también la haría muy bonita, ¿no? Definitivamente, ¿ya? Pero lo que estoy presentando acá es la hoja de la liquidación de la valorización, ¿ya? Estoy alcanzando en términos monetarios un avance de 100.000 soles y estoy generando un reajuste de 12.000 soles, ¿ya? Después estoy generando la deducción del reajuste, porque eso también corresponde, ya no se olviden, de 3.000 soles. Y ahí la fórmula me dice el 1 más el 2 menos el 3. ¿Ya? Y hasta ahí tengo 109.000. 109.000. Después tengo una amortización de adelantos, porque me han dado adelantos por el adelanto directo y el adelanto por adquisición de materiales. 20, 40%, ya. ¿Ya? O puede ser menos, a veces se sustenta también por qué es menos, ¿ya? Y eso es todo un expediente y un informe y etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, de los 109.000, estoy amortizando 29.000 que ya me han adelantado. ¿Ya? Este es un mes X, ¿no? 29.000 que ya me habían adelantado, entonces eso lo tengo que amortizar, ¿ya? Entonces, hasta ahí la valorización neta sería 109.000 menos 29.000, ¿ya? Y tendría los 80.000. ¿Ya? Está bien, sí, está claro, sí, soy consciente que me han dado un adelanto y yo también necesito amortizarlo. ¿Ya? Acá, listo, le sacamos el impuesto, 14.4, y lo que yo tengo que valorizar, monto a factura de ese mes es 94.400. Ese es el ciclo. ¿Ya? Ese es el ciclo para cualquier valorización. Pero estamos hablando, en este caso, de una de estas. No puede ser de obra principal. ¿Ya? O puede ser de un adicional, nunca va junto. Eso es el resumen, ¿ya? Entonces, acá está. Por la valorización, por ejemplo, del adicional 3, estoy valorizando 94.400, ¿ya? Entonces, muchachos, eso va a ser, y ya como les dije, vamos a presentar esta hoja de liquidación dentro de los plazos determinados, dentro de los plazos de la revisión de la supervisión, dentro del plazo que tiene la entidad para revisar y todo, y no debe pasar del mes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estamos abril, ya tengo 5 días a partir del primer día hábil de abril, ¿no? En este caso ha sido el lunes, ha sido 1, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tengo 5 días después del plazo y todo, y no debe pasar hasta el 30 de abril para que la entidad le abone al contratista, ¿no? Su valorización. Ya, entonces, hasta ahí, muchachos, es como que hubiésemos hablado de conceptos genéricos, ¿no? He tratado de abordarlo, he tratado de enfocarlo en lo que hemos visto en obras viales, y pues cuando se ven obras viales hay bastante que analizar. Ya, ahí me gusta hablar mucho de casuística, ya seguro mis alumnos ya se están acordando de esto, ya, y lo que hemos visto, lo que yo he visto, ¿no? Los problemas que he tenido y cómo hemos llegado a una solución, ¿ya? Entonces, esto es el aspecto genérico, ¿ya? Y como les digo, en cuestiones de obras viales siempre vamos a tener, porque hay masivos movimientos de tierra, por ejemplo, ¿no? Masivos controles de avances lineales, ¿ya? Conformación de su base, del kilómetro tal al kilómetro tal. O sea, estamos hablando de miles de metros, ¿ya? Una calle es sencillo, ¿no? Yo hace poco nomás estaba haciendo una casi liquidación, digamos, a un problema que hubo una calle en un distrito, y solamente eran 200 metros, ¿no? O sea, llegaba a la progresiva 0, a la progresiva 0 más 200. Qué fácil, dije, no, ya sencillo, caminando hoy, ¿no? Caminando en una calle ahí, analizando todas las obras de arte, las obras de accesorias,
las veredas, ¿no? Las mismas señalizaciones, etcétera, ¿no? Y entonces era fácil, pero en una carretera, imagínense, en una carretera así después es bastante extenso lo que vamos a tener, ¿no? ¿Ya? Y hay que controlar, ¿no? Siempre el movimiento de tierras, ¿ya? Las obras, lineales, controlar las unidades, etcétera, ¿no? Ya, muchachos, entonces ahora pasamos al tema este de las curvas S. Ya, esto de gráfico está hasta en el internet, hay un joven de YouTube lo ha desarrollado, bueno, a mí me sirve como ejemplo académico, muy bien. Entonces, hay modificaciones a la curva S que se va a hacer, por ejemplo, cuando me amplían el plazo, cuando dentro del plazo tengo que reajustar mi programación, cuando no me dan más plazo, sino que el plazo se mantiene, ¿ya? Y podría yo estar en cierto retraso, entonces ahí tengo que reprogramar, ¿no? Hay otro cuando me dan más plazo, ¿ya? Y hay otros cuando me incrementan el alcance y cuando me deducen el alcance, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos cuatro casos lo vamos a analizar aquí, ¿ya? Y este primero es reprogramación sin ampliación de plazo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya muchos tenemos problema de esto y solamente necesitamos hacerlo gráficamente, no hay problema, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es el avance que yo tenía, que es este anaranjado, lo voy a sincerar con el nuevo plazo, ¿ya? O sea, hasta la fecha, digamos, de aquí para atrás, ¿ya? Porque lo de atrás ya no puedo cambiarlo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que lo programado hacia atrás, quieras o no, ha coincidido con lo ejecutado, ¿ya? Ese es el primer criterio, ¿ya? Luego de eso, vamos a tener que reprogramar en este tiempo, ¿no? Digamos desde la semana 13 hasta la semana 20. Y la curva reprogramada es esta de azul, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a generar una curva de línea base que es la que tenía, y esta sería la reprogramación, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y este color naranja es mi avance, ¿ya? El primer criterio es igualar, sincerar el avance. Acá está, hasta acá el avance. Después de aquí, voy a reprogramar en el tiempo. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Estamos en abril del 2024. Ahí todavía me faltaba, puedo valorizar, no sé, 80.000 soles. Esos 80.000 los tengo que reprogramar. Eso es lo que hace el cronograma de avance de oro valorizado, ¿no? ¿Ya? Ya lo de atrás ya no lo puedes tocar. Ese es el criterio de esto. Ya lo de atrás, quieras o no, ya lo has ejecutado y eso pasa a ser como que así lo hubieses programado. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, lo que me queda hacer es, en el mismo plazo que tengo, reprogramar esos 80.000 soles, ¿no? Por recursos, por maquinaria, etcétera, ¿no? Ustedes saben que hay métodos de programación y todo eso, ¿ya? Y como están viendo, hay cambio de pendientes en la línea de reprogramación, ¿ya? Ese es uno, ¿ya? Veamos entonces el siguiente caso, que es cuando tengo ampliación de plazo. Cuando tengo ampliación de plazo sucede esto, ¿no? Ya no voy a terminar en la semana 20, que estamos acá, sino voy a terminar en la semana 28, ¿ya? Igual, el criterio es el mismo. El criterio es el mismo.
Lo de atrás, lo sincero, ahí está la línea anaranjada, coincide con lo programado, ¿ya? Con la nueva programación, si desean ustedes. Ya no, ya, pues caballeros, ya sucedió, ya se dio el caso, ya no tengo más que hacer, ¿ya? Y a partir de la semana 13 hasta la semana 28, tengo que reprogramar, ¿ya? Lo que me quedaba en saldo por valorizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchachos, esto, claro, obedece a tablas, ¿no? Yo lo estoy acá tratando de explicar gráficamente, ¿sí? Pero como les digo, voy a tener todavía un saldo por valorizar del total de mi obra y ese saldo lo voy a reprogramar en el tiempo. Ese es el concepto, ese sería el criterio, ¿ya? Y de ahí para atrás, ya les dije, lo sincero, igual, está ajustado, ¿no? Ya, entonces, acá lo que se nota es la variación esta, ¿no? Ahí tenemos la ampliación de plazo y tenemos, se nota esta parte de aquí, ¿no? Que es el tiempo. ¿Me están ampliando el tiempo? Sí, acá. ¿Ya? Y algo así debe quedarle su curva. Algo así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Como les dije al inicio, ¿no? Ya no acabo en la semana 20, sino en la 28. ¿Ya? Y de ahí a partir de eso. ¿Y cómo se nota que estoy reprogramando? Por las pendientes. ¿Sí? Por las pendientes de aquí. Miren, esta pendiente estaba suave, elegante y bonita, ¿no? En cambio, esta de acá ya es un poco más, ¿ya? Y también, bueno, más holgada en el tiempo también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, puede ser esa. Veamos la otra. ¿Cuánto tengo mayor metrada? Acá lo que hay que entender, ya que el mayor metrado se da dentro del mismo expediente, ¿ya? Quiere decir, lo que tenemos que entender aquí es la gradita, esta grada, ¿no? Esta parte de acá. Yo estoy teniendo más alcance. Entonces, antes tenía que hacer 100, ahora tengo que hacer 120. Entonces, lo que yo había ejecutado estaba calculado respecto al 100. Era un monto. Respecto al 120, lo que yo he ejecutado, de hecho, que es menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tengo mayor alcance, ya no mayor metrado, la curva de avance hacia abajo. ¿Ya? Se dan cuenta. Y ya se imaginarán qué diapositiva viene después, ¿no? Sí, ¿por qué? Como les dije, yo tenía un 14.41 respecto al 100%. ¿Ya? No, ya. Pero cuando ese 14.41 respecto al 120, ya no es 14, será 12, será 11, algo. Voy a tener que bajar. ¿Ya? Y esas son las variaciones de las curvas S. ¿Ya? En general, en cualquier curva S que presentemos, mayor metrado y ampliación de plazo, se sincera con la grada hacia abajo, ¿ya? Porque es el concepto que les estoy diciendo, ¿ya? Sinceramos el avance hacia abajo. Y de ahí, que está aquí, reprogramamos, ¿ya? El saldo por ejecutar. Lo que se reprograma es el saldo por ejecutar. Ya con lo de atrás, no vas a hacer nada. Ya está, pues. Ya lo ejecutaste, mal, bien, no sé. ¿Ya? Pero eso ya queda atrás. Entonces, y por eso se habla de sincerar eso, ¿no? Acá está igual, coincide, 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 coincide y así. ¿Ya? Entonces se sincera, ya no estoy, ya me dan más plazo
y también me dan mayor meta, digamos. Entonces, en ese caso, este es la grada, bajo, ¿sí? Porque mi avance ya no representa el inicial, sino representa menor cantidad, ¿ya? Y a partir de ese punto, reprogramo. La curva azul, como les dije, es la reprogramación y la naranjada es la ejecución, ¿ya? Bueno, de acuerdo a estos conceptos, entonces no debemos olvidar los controles del 80%, que no te debes bajar del 80% para tu avance, porque si no vas a presentar un calendario de obra acelerado, ¿ya? Y por si acaso el calendario de obra acelerado es solo para que te pongas al día, ¿ya? No es que ya me está modificando la curva y no. El calendario de avance de obra acelerado es, oye, te has atrasado, has avanzado menos del 80% y por el bien del proyecto será muy sano que te pongas al día. Ya, entonces, no sé, tú dime, en 3 semanas, un mes y medio o 2 meses te puedes poner al día, ¿ya? Y ahí es donde se ataca el concepto de que puedo poner, por ejemplo, 2 volquetes más para mi movimiento de tierras. Hazlo, sí, y según lo que me estás presentando, solo por 2 o 3 semanas. Al mismo contratista le conviene, ¿no? Y estoy atrasado en mi valorización, ¿no? Y me puedo poner en problemas. Entonces, ya, mete una retroexcavadora más. No hay ningún problema. Metes la retroexcavadora, ya, bacán. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, de lo que tenía un pool de 3 retroexcavadoras, solamente por 15 días o por 21 días, meto una más, de tal manera que me pongo al día. ¿Ya? Eso es cuando hablamos de obras que están atrasadas. ¿Ya? Muchachos, el hablar de esto que les acabo de comentar, mucho tiene que ver con los conceptos de flujo de caja y el reporte operativo. ¿Ya? El concepto del valor ganado me dice, oye, estás valorizando tanto, pero tu flujo de caja es este y tu reporte operativo está presentando estos valores. Englobas esos tres y ya tienes tu concepto del valor ganado. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, chicos, hay mucho de qué hablar en este campo de las valorizaciones, de las ejecuciones de obra, de los métodos de avance, etcétera. ¿Ya? Estoy seguro que entre ustedes hay muchos contratistas que entienden esto, ¿no? Muchos de la supervisión, oye, sí, no, acá está pasando esto, están avanzando muy poco, ¿no? El contratista lo ve desde ese punto de vista, ¿no? De que, oye, ¿cuántas maquinarias? ¿No? ¿Cuánto personal tengo? ¿Cuánto es mi pool de volquetes? ¿No? ¿Y cómo va mi flujo de caja? ¿Cómo van mis reportes operativos? ¿No? En cambio, en la supervisión lo ve, ¿no? Hoy avance, 80%, ¿no? Estás atrasado, calendario de avance, acelerado, etc. Y por eso les decía, pongámonos en el concepto de desde qué punto de vista lo voy a ver yo. Ya la supervisión lo ve, oye, estás atrasado, ¿no? Pero el contratista lo ve, como les digo, ¿no? Con otros conceptos, ¿ya? Y herramientas como la curva S ayudan en esto. ¿Ya? La curva S es una herramienta muy importante para la toma de decisiones. ¿Ya? Y debemos conocer y manejar ese criterio como este, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes acá una pendiente vertical negativa? Así, porque me han ampliado el plazo y me han incrementado el alcance. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahora el otro. Vamos a ver el otro concepto, que ya es el final, el de que me han ampliado el plazo, sí, porque tenía que terminar en la semana 20, pero estoy terminando en la 28. ¿Ya? Pero voy a hacer menos. ¿Ya? Que se da en algunos casos. Se da en algunos casos. Oye, entonces, antes yo iba a valorizar respecto un 15% respecto a un 100. Ahora voy a reportar mi avance de ese 15% respecto al 80%. Entonces ya no es 15%, porque eso era respecto a 100. Quiere decir que ha subido, ¿no? El 15% que había avanzado respecto al 100 era tal, ¿no? Era todo esto, pero ahora esto implica más, ¿no? Porque solamente las metas van a llegar al 80%.
¿ya? En ese caso, lo que sucede es que la escalera o la gradita por ahí se va para arriba, como ven acá, ¿ya? Claro, es lógico, ¿no? Es lógico, eso le explico a un alumno de segundo de secundaria y me entiende, ¿no? Y si me están dando menos trabajo, el reporte es más, pues, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, como les digo, muchachos, la curva S, como variantes en su utilización, es lo que estoy exponiendo ahora en esta máster, es una herramienta muy importante para la toma de decisiones. ¿Ya? Inmediatamente un gerente de obra, si es parte del contratista, te dice, oye, quiero ver la curva S de avance, quiero ver la curva S de horas máquina, quiero ver la curva S de horas hombre. ¿Ya? Inmediatamente, o sea, llega de su avión desde Miami, ya te reviso esto. Es lo primero que hace. ¿Ya? Y lo demás, como les dije, tenemos que manejar los conceptos de flujo de caja, de obras de construcción y los reportes operativos. También el concepto de valor ganado. Ya, muchachos, entonces, eso es lo que tendríamos en variantes de curva S. Hay muchas más alternativas, lo sé, hay que manejar tablas acá, hay que hacer los ejercicios, hay que desarrollar, ¿no? ¿Se entiende? Ya, entonces, a todo esto lo que trato yo de inculcarles es aprovechar estas herramientas. La curva S ya algo que se ha fundado, se ha creado pues hace muchos años, ¿no? ¿Ya? Pero ya nosotros ya no nos queda crear, ¿no? Sino aprovechar esta herramienta, ya con esto me ayudo, con esto me ayudo, así. Otro, obviamente para generar estas curvas, yo les hablo del Excel, ¿no? Entonces el Excel también tienen que dominarlo, etcétera, ¿no? Ya, más allá de eso, ya teniéndolo como una herramienta informática, ¿no? Pero nosotros nuestras herramientas académicas, cognitivas y que vamos a utilizar es una de estas, ¿no? La curva S, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es lo que nos da las variantes de curva S en su fase inicial, digamos, porque hay bastante que analizar sobre curva S, ¿ya? Y otro que, bueno, ya para finalizar, lo que sí me gustaría ver con ustedes es este cuadrito, ¿no? Cuadro de doble entrada, ¿ya? Para lo que habíamos visto de los casos de expedientes de valorización, ¿no? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá leamos ahí el concepto valorización del avance físico. ¿Ya? Consiste en aplicar los metrados establecidos como ejecutados los precios del contrato. ¿Ya? El reajuste de precios se obtiene por aplicación de las fórmulas polinómicas, ¿se acuerdan? Las amortizaciones, ya lo habíamos visto por los adelantos. Si me han dado un adelanto, yo lo tengo que amortizar, caballeros, ¿ya? Y hay otros conceptos a los que el contratista tiene derecho, como pueden ser intereses, por pagos de atrasados, reintegros de reajuste, por actualización de índices, N cosas que hay que manejar, ¿ya? Y este cuadrito de doble entrada me dice, por ejemplo, ¿no? La obra principal, ¿qué partes tiene que tener el informe de valorización? ¿Ya? Como obra principal. Tiene que tener el informe del supervisor o inspector, ¿ya? El resumen de la valorización, la planilla de la valorización de obra por especialidades, según corresponda, fíjense, la planilla de metrados durante el periodo. Esto de los metrados también es importante, muchachos, que yo siempre lo vengo repitiendo en el curso que dicto aquí en SEO. Y bueno, ustedes también ya lo saben, pero es necesario repetirlo, ¿no? Metrados acumulados. Peor todavía en carreteras, ¿ya? Acumulado, acumulado, acumulado. El acumulado es el que vale, ¿ya? Ahí, aunque no lo crean, he visto todavía valorizaciones con metrados del mes, ¿ya? Sí, pero ustedes dirán, pero ingeniero, eso se suma, sí, pero no lo habían sumado, ¿ya? Entonces, el acumulado, letrados acumulados, valorizaciones de edificaciones, de lo que ustedes sean, los acumulados.
¿ya? De hecho, que ya lo saben, ya manejan este concepto, pero no está de más, no está de más repetirlo. Bueno, y en este cuadrito, ¿no? Está, por ejemplo, el cálculo de reajustes, etcétera. Obviamente, si es obra principal, te va a demandar que vayas con todo, ¿no? ¿Ya? Pero, fíjense si le pueden sacar una captura a ustedes. Por ejemplo, si es de obras adicionales, no es necesario que tengamos las penalidades, ¿ya? Por ejemplo, no es necesario el cálculo de amortizaciones y deducciones, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ya no es necesario, por ejemplo, la copia del cronograma, el gráfico de la curva S, si se trata de adicionales, mayores metrados, etcétera. ¿Ya? Y bueno, como les digo, sáquenle una captura de este cuadrito porque son los documentos que debemos presentar. Claro, ahí está la directiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, las directivas no se olviden que son condiciones mínimas o máximas. ¿Ya? Entonces, la directiva, si te dice eso, mínimamente presenta eso. Es lo que se trata. ¿Ya? Bueno, muchachos, entonces de esta manera hemos llegado ya al final de nuestro masterclass, ya en agradecimiento al SEO Academy, ya es que yo estoy acá, yo pertenezco aquí. Entonces, en una hora, chicos, me gustaría seguir desarrollando, quedarme con ustedes hasta las 10, 11 de la noche y nos vayamos con los conceptos más claros. De todas maneras, yo me he programado para que ustedes tengan, como se dice, por lo menos algo de gustito, ¿sí? Hemos visto esto de las curvas S, hemos visto los conceptos claros de valorizaciones y hemos visto algo que muchas veces pasa en obras viales, ¿ya? Entonces, chicos, yo como mensaje, lo que yo sí inculco, lo que yo sí les pido es que vayamos y apliquemos las 3 Ls de las valorizaciones, de la especialidad de costos, que es leer, leer y leer. Pues desgraciadamente, chicos, para nosotros, la ley de contrataciones tiene que ser nuestra Biblia, el reglamento igual, y las opiniones OCE nos van a ayudar mucho, porque ya muchos de los casos en los que nosotros nos estamos metiendo, quizás ya han sido resueltos antes, ¿ya? Entonces, sí, suena hasta banal, ¿no? Oye, dije, nos estás diciendo solo que leamos. Sí, pues desgraciadamente uno aprende solo cuando lee, ¿no? Y lo otro va a ser cuando la vida te golpee y vas a tener que leerlo a la fuerza, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, de esta manera hemos llegado al final de este masterclass. Como les dije al inicio, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. ¿Ya? Y espero esto haya sido de su valía y de alguna manera u otra nos haya abierto el panorama de esto de las valorizaciones en mayor cuantía o en mayor medida de lo que teníamos. ¿Sí? Muchas gracias. No sé, Juliana. Sí, ingeniero, muchas gracias por esta ponencia muy interesante y completo el tema que se ha desarrollado. Vamos a darnos un par de minutos para ver si es que alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Pueden encender el micro o también levantar la mano o escribir la pregunta en el chat para que así el ingeniero Ronaldo pueda responder. Ok, ingeniero, parece que no hay ninguna pregunta. Aprovechamos también antes de cerrar para invitarlos a revisar nuestra página web, seoacademy.edu.pe. Ok, vemos que allí hemos recibido una pregunta. ¿Cómo saber que nuestra curva S es la correcta y nuestro plazo de ejecución es el idóneo? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Denis. Mira, ese concepto de lo correcto no está ni siquiera en la norma, ¿no? ¿Quién define lo correcto? ¿No? Lo que tú tienes que hacer en una curva S refleja la programación que tú estás haciendo y también la ejecución. Pero cuando vamos a reprogramar, ¿ya? Yo te voy a responder de la manera más simple, ¿no? Una programación de obra obedece a 2 criterios lógicos.
Uno es el criterio vertical que te da el orden de las partidas, ¿no? Primero haré topografía y georreferenciación y después haré, por ejemplo, movimiento de tierras, ¿ya? Eso puede ser de alguna u otra manera traslapada, no hay problema, ¿no? Pero no nos vayamos a lo absurdo, pues, ¿no? Digamos, termino mi topografía y georreferenciación y un mes después empiezo mi movimiento de tierras. ¿Ya? ¿Sería entonces eso correcto? No se olviden que cuando vemos cuestiones como esta hay decisiones buenas, que puede ser para el programador una decisión buena, ¿no? Empezar 20 días después de que haya terminado la topografía y sin embargo, para el evaluador esa es una decisión incorrecta, pues, ¿no? O que está mal, ¿no? Entonces, no olvidemos el criterio aquí, que hay decisiones buenas, hay decisiones malas y hay decisiones correctas. Y en este caso tu pregunta está bien planteada, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Y no usaste el término bueno, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra programación o reprogramación, si desean, cuando estamos en problemas con la curva S, con el avance, etcétera, usemos este criterio siempre de que primero yo me voy a poner la camisa y después me voy a poner la corbata. Nunca va a ser al revés, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese criterio, mi programación de mi ejecución de trabajos de movimiento de tierras, una vez que ya tengo las plantillas ya de levantamiento, no lo voy a hacer pues de acá a 20 días. Lo puedo hacer de acá a 2 días o lo puedo hacer de una manera traslapada en mis curvas, en mis barras GAN, ¿ya? Pero no me voy a ir a lo absurdo, ¿no? ¿Ya? Espero que de esta manera me hayan entendido, ¿ya? A ver si tenemos otra pregunta por ahí. Ingeniero, muchas gracias por la respuesta. También respondiendo al comentario de José Luis, les comentamos que esta masterclass va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Allí lo pueden volver a revisar. Va a estar la grabación completa. Ok, ingeniero, ya debido a la hora vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias a todos los participantes por su atención y también al ingeniero Ronald por esta ponencia. Los animamos nuevamente a revisar nuestra página web. Allí van a encontrar nuestros canales de atención para que les brinden toda la información necesaria sobre nuestras especializaciones y cursos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos los participantes. Gracias. Ok, buenas noches.